Conflicto por la verdad. ¿Recuerdas esta tabla que hemos estado viendo durante la serie para ver cómo es que en este conflicto por la verdad, recuerda, es un conflicto por la verdad, no es un conflicto de poder. No es que se enfrente el poder de Dios y el poder del diablo. No, es un conflicto por la verdad. Nuestro enemigo fue vencido, fue derrotado en la cruz y en la resurrección. Sí, y esa victoria es verdadera y encontrará la victoria completa en la eternidad. Y por eso es que hoy tenemos una batalla. ¿Y dónde inicia la batalla? Siempre va a iniciar con una idea engañosa, con un pensamiento que el enemigo pone en nuestros corazones, en nuestra mente, que es contrario al carácter de Dios y a su palabra. Y entonces esta idea engañosa apela a los deseos desordenados de nuestra carne. Sí, generalmente son ideas engañosas que van de acuerdo a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y esos cambian de persona en persona, aunque de manera general la humanidad batalla siempre con ciertas cosas que vamos a ver el día de hoy también. Y bueno, esas ideas engañosas que apelan a deseos desordenados son normalizados en una sociedad secularizada. Todo el mundo lo hace. Y si se vuelve tendencia a un cierto comportamiento, lo podemos elevar a la categoría de verdad. Pero la mentira es mentira aunque todos la crean. Y la verdad es verdad aunque nadie la crea. Y hoy vamos a centrarnos precisamente en este último campo de batalla que es la sociedad secularizada que la Biblia llama el mundo. Recordemos ahí Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, antes ustedes seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. Y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que es el diablo, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Puedes decir, el amor de Dios por mí es inmenso. No se acaba, no se agota, no deja de ser. Él jamás dejará de amarnos, de amar a sus hijos, de amar al mundo que Él creó, de amarnos. Él nunca va a dejar de amarnos. Ahora, necesitamos definir qué es el mundo en el contexto que estamos hablando, porque la Biblia define mundo en tres partes. La primera es la gente que habita planeta Tierra. Número dos, habla de en sí la naturaleza de todo lo que Dios creó. Pero número tres, y es en el que nos vamos a centrar hoy, habla de un sistema de ideas, valores, principios morales, prácticas y normas sociales predominantes e institucionalizadas, definidas por la rebelión contra Dios y la redefinición del bien y del mal. Vamos a dejarlo ahí un momento para que lo leas detenidamente. Esto es lo que significa o cómo se define el mundo en el contexto bíblico que hoy vamos a hablar. ¿Lo ves? Es un sistema, no es en sí la gente. Es un sistema que influencia a la gente que habita este mundo. Es un sistema. Tiene sus ideas este sistema. Valores, principios morales, prácticas y normas sociales predominantes e institucionalizadas.
que ya se forman, se institucionalizan en la sociedad organizada, en el gobierno. Definidas, ¿qué las define? Esas ideas, valores, principios y prácticas. La rebelión contra Dios y la redefinición del bien y el mal. Ya lo que antes era malo, hoy está normalizado. Redefinimos. Y no es una definición esta que estamos viendo, no es una definición de nuestra actualidad. Esta definición se remota al jardín del Edén. Cuando Adán y Eva fueron tentados y finalmente cayeron en esa tentación, y esa tentación estaba enfocada en dos partes: la rebelión y autonomía de Dios o contra Dios, para secularizar la vida separada de Dios. Ya no te queremos a ti, Dios. Generalmente los seres humanos preguntamos, ¿por qué un Dios tan bueno? Y dudamos de su bondad, porque decimos, engañados por una idea engañosa del diablo, como sucedió en Jardín del Edén, ¿por qué Dios, si es tan bueno, permitió que esto sucediera en Jardín del Edén? ¿Por qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué mejor no quitarlo? Y si Él sabía que ellos iban a tomar de ese árbol, ¿por qué ponerlo? Pero como ya lo he dicho antes, la pregunta está enfocada en el ser humano. Y siempre que las preguntas estén enfocadas en el ser humano, no se llama cristianismo, se llama humanismo. Y la respuesta ante esta pregunta es otra pregunta. Es ¿por qué? ¿Por qué los seres humanos, desde el inicio con Adán y Eva, que fueron rodeados de tanta bondad, hechos a imagen y semejanza de Dios, diseñados y engendrados por Dios con tanto amor, con tanta ilusión y con propósitos tan buenos, deciden retar al Creador diciéndole: no te queremos? Y aunque tú has dicho que moriremos, no nos importa. Queremos hacer lo que nos da la gana. Esa es la pregunta. Porque aún después de su pecado, Dios, con su gran misericordia, mata un animal para vestirlos de sus pieles, anunciando la venida de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es posible tanta bondad y tanto amor ante tanta estupidez mía? Perdón por la palabra. Esa es la pregunta. Y entonces encontramos que una idea mentirosa del diablo, en unos deseos de nuestra naturaleza, porque no somos Dios. Aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no somos Dios. Jesús dijo: apartados de mí, ustedes no pueden mantenerse firmes en su posición como hijos. Y entonces esta definición va en ese sentido de rebelión y autonomía. Y número dos, redefiniendo el bien y el mal con base a los pensamientos que la serpiente había implantado en sus corazones. Sin embargo, Jesús no pretendía que nos aisláramos de las personas que habitan planeta Tierra, no. No es que vamos a hacer un movimiento monástico nuevo. Todos los movimientos monásticos desde el siglo II, III de la era de la iglesia
terminaron en un rotundo fracaso. Porque la iglesia, al distinguir que este sistema, no las personas, pero el sistema que dominaba al mundo tenía su origen en el diablo, quisieron aislarse del mundo. Y entonces empezaron todos estos movimientos monásticos donde se iban al desierto. Había unos que le llamaban los santos del pilar, porque construían pilares bien altos y se subían a ellos. Y ahí estaban día y noche. Y hay gente, cristianos, que se aíslan de otras personas, pero esa no fue la instrucción de Jesús. Mira cómo dice Juan 17: no te pido que los quites del mundo. Aquí se refiere a las personas, no al sistema. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del sistema del mundo gobernado por el maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a ese sistema. Hazlos santos con tu verdad. Por eso es un conflicto por la verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y aquí engloba tanto a las personas, a la naturaleza y al sistema. Nos envía al mundo, no nos vamos a aislar. Vamos a convivir con el mundo. Tú tienes que ir a trabajar mañana con personas que están bajo el sistema del mundo. Y ahí Dios te ha colocado para hacer luz, para hacer sal, para exhibir su gloria. El mismo apóstol Pablo dijo a los corintios, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado, pero no me refería a los incrédulos. ¿Lo estás leyendo conmigo? No me refería a los incrédulos, porque uno tendría que salir de este mundo, o sea, morirse, para evitar gente como esa. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado. Dice, esos son peores. Y está hablando de esa conducta religiosa de apariencia, ritualista. Dice, eso sí evítenlos, porque el mismo Señor lo evitó a los fariseos. Pero a la gente que está bajo el sistema del mundo, no la eviten, porque ustedes pertenecían a ese sistema, pero Dios en su bondad los salvó. La realidad es que existe un conflicto en nuestro corazón, un conflicto de amores, un conflicto de pasiones, un conflicto por quién tiene el trono de mi corazón y quién lo gobierna. El apóstol Juan escribe en su primera carta diciéndonos: no amen este mundo, no amen el sistema del mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. O tienes el amor del Padre, lo disfrutas, o tienes el mundo. No puedes tener lo mejor de ambos mundos. Es uno o lo otro en cuanto a qué gobierna tu corazón. De nuevo, vamos a convivir con la gente del mundo que está bajo el sistema del mundo y tenemos el amor del Padre, pero ¿qué es lo que gobierna nuestros corazones? Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá ¿cuánto? Para siempre. Ahora, yo quisiera que observáramos un paralelo en 3 pasajes de la Escritura que nos van a mostrar
lo que Juan está diciendo. Y el primero es en la tentación o la caída de Adán y Eva. La tentación de Jesús. ¿Cuántos recuerdan la tentación de Jesús? Ahí descrita en Lucas capítulo 4, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y enfrenta a la tentación. Y hay un paralelo entre la caída de Adán y Eva. Por eso se le llama a Jesús el postrer Adán, porque el primer Adán no pudo mantenerse firme. Entonces hay un paralelo entre la caída de Adán y Eva, la tentación de Jesús y lo que Juan nos está explicando en cuanto al mundo. ¿Y qué es lo que nos ofrece el mundo? De nuevo, de acuerdo a lo que dice Juan, es un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Vamos a ver estas tres áreas en las que el mundo nos está influyendo. La primera es enfocada a las necesidades básicas del ser humano. ¿Lo tenemos? Enfocado a las necesidades básicas del ser humano. Juan nos dice que es un intenso deseo por el placer físico. Y Dios nos dio un cuerpo. Y Dios ama el cuerpo. Aquellos que dicen, no, todo lo que es físico es malo, no es cierto. La Biblia no enseña que todo el mundo físico es malo. Si fuera así, pues Dios no nos hubiera dado un cuerpo. El cuerpo fue diseñado por Dios para que pudiéramos experimentar placer de todo tipo, pero cuando es un intenso deseo, cuando es lo que gobierna nuestra alma, nos desvía entonces del propósito de Dios. En la tentación o en la caída de Adán y Eva, vemos cómo describe Génesis el fruto. Cuando lo ve Eva, dice, el fruto era bueno para comer. Era algo físico. Son necesidades básicas del ser humano, lo que comemos, nuestra sexualidad. Son instintos muy, muy básicos. En la tentación de Jesús, el diablo le dice, convierte las piedras en pan. ¿Era algo malo convertir piedras en pan? Pues no, el Señor llevaba 40 días de ayuno. Dicen que después de esos días ya no tienes hambre. No sé, nunca he hecho uno de 40 días, pero lo que sí sé es que Jesús podría haber convertido esas piedras en pan. ¿Cuántos creen eso? Y una panadería completa en el desierto. Pero el diablo estaba apelando una idea en base a su naturaleza humana que era normalizada por su sociedad. Pues si es tu necesidad, vamos, eres mujer y todas las mujeres necesitan tal, y eres hombre, pues todos los hombres necesitan tal. Haz que las piedras se conviertan en pan. Y luego viene la segunda parte, enfocado a la codicia. Y la codicia es idolatría. La Biblia enseña que la codicia es idolatría. Este deseo no es por algo básico que me permite subsistir. No es la comida, no es el deseo de la sexualidad. Va más allá. O sea, yo quiero tenerlo. Yo lo deseo, no lo necesito para vivir, pero yo lo quiero. Y la codicia, la Biblia lo llama idolatría, porque entonces eso que tanto deseamos se vuelve nuestro Dios. Eso que tanto deseamos se vuelve nuestro Dios. Puede ser que sea yo mismo, puede ser que sean algunas otras cosas, pero siempre inicia con lo que vemos. Por eso primera de Juan dice, es un deseo insaciable por todo lo que vemos. Bajas al centro comercial y ya viene el Buen Fin.
Y todo está diseñado para que lo veas. Y como dice el dicho, de la vista nace, yo lo quiero. No lo necesito. En una ocasión yo me acuerdo que alguien me platicó que fue a ese famoso Black Friday, ¿verdad? Del lado americano. Y dice que estaban haciendo fila para entrar a esa tienda. Y dice que era una multitud. Y dice, la multitud te llevaba y la multitud como que guiaba. Y de pronto llegamos a un altero así de televisiones. Televisiones pequeñas. Y todo el mundo agarraba una. Pues yo agarré la mía. Y cuando llegué a la caja, yo no necesito una televisión, pero lo vi. Por eso con Adán y Eva dice, el fruto parecía delicioso. Es muy delicioso lo que codiciamos, la belleza, el físico, las posesiones. Yo lo quiero. Veamos este paralelo. Los deseos del mundo, le ofreció el diablo a Jesús los deseos del mundo con toda su grandeza. Si tú postrado me adoras, tú vas a tener todo esto. ¿Qué es lo que Jesús venía a recuperar? El mundo, a las personas del mundo. Pero el diablo decía, a las personas que se vayan al infierno. Yo lo que te ofrezco es la grandeza del sistema que he creado en el mundo. Y luego viene esta tercera parte, enfocada a la religión orgullosa de nuestra autosalvación. Porque ya no queremos nada contigo, Dios. Quiero diseñar mi propio Dios, en mi propia medida. Un Dios que puedes formar, ¿verdad? Como cuando dicen, escoge cierto producto y escoge qué color quieres, qué tamaño quieres, qué capacidad quieres. Escoges, vas escogiendo, ¿verdad? Vas escogiendo, así yo quiero un Dios. Yo quiero un Dios así, de este color, de este tamaño, que hable en ciertos momentos, en ciertos lugares. Yo quiero ese Dios, pero ese Dios que no se meta con mis deseos, que no se meta con mi futuro, que no se meta con mi vida. Por eso Juan dice, el orgullo de nuestros logros es que yo le dije a Dios y por eso Dios hizo. Ay, mi vida. ¿De veras crees? Porque es el Dios que hemos diseñado. Es un Dios, ¿cómo se dice esta palabra? Domesticado. Ya está domesticado. Qué serios. Respiren, por favor. En la caída de Adán y Eva vemos cómo Génesis 3 dice, quiso la sabiduría que le daría. Porque la serpiente dijo, vas a conocer el bien y el mal. Yo lo quiero. Yo quiero saber todo. Por eso cuando hay ciertos eventos en nuestras vidas traumáticos, terribles, muchos nos detenemos en preguntar, ¿por qué? Y quiero saber por qué. Y quiero indagar. Cuando la Escritura lo único que nos dice es que vayamos a Dios para encontrar en Él sanidad y libertad. El por qué, pues está escrito desde Génesis 3. Pero yo quiero una religión, una satisfacción del conocimiento, de la información bíblica, teológica, doctrinal, pero que Dios no se meta en transformar mi vida a través de ella. Y en la tentación de Jesús, el diablo le ofrece un gran espectáculo en el templo.
Pues ya que Dios dijo que te guardará, pues súbete hasta el templo, hasta lo más alto del templo y tírate. Qué espectáculo va a haber cuando todos observen que un ángel vino a salvarte. Wow, qué padre religión. Enfocada y con un sobreénfasis en milagros y no en procesos. Y milagros existen. Yo soy testigo de esos milagros en mi cuerpo físico. No está negando milagros, pero cuando está basado en una religión, en un espectáculo, en un performance de plataforma, eso es lo que nos ofrece el mundo. Estas conductas, como las buenas, también se propagan a través de las redes de amigos, familiares y conocidos, muy similar a cómo se contagia un virus. Se normaliza. Esto es normal en nuestra sociedad. Así es como a menudo las ideas engañosas del diablo tienen tanta influencia en la sociedad durante tanto tiempo. Todos lo hacen, yo también. Es tendencia. ¿Has escuchado esa palabra? Es tendencia. Y tendencias muy buenas. Hay tendencias destructivas que han llevado al suicidio, al asesinato, a violaciones, porque es una tendencia. Y generalmente la justificamos diciendo: en nuestros tiempos no era así, pero hoy es así. No porque sea así es normal, pero el sistema del mundo te envuelve, te cauteriza, te adormece. Juan nos dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado ¿por quién? Por el maligno. Por eso es muy peligroso irnos al extremo de decir: Dios lo hizo por alguna razón. ¿Te has encontrado diciendo la frase: Dios sabe por qué lo hizo? ¿Y si no fue Dios? Porque aquí dice que el mundo está controlado por el maligno. Y si le estamos atribuyendo, esa es la mentira que al diablo más le gusta implantar en nuestros pensamientos. Desde Génesis 3 le dice a Adán y a Eva: con que Dios ha dicho, con que Dios lo hizo y no te dijo por qué. Es que es un misterio, ¿no? Nuevo Testamento dice que el misterio de Dios fue revelado, se llama Cristo. Pero los asuntos de este mundo, las tragedias, los males, no están controlados por Dios. Hay un enemigo que controla este sistema. Jesús enseñó que en este mundo no solo debemos cuidarnos de la tentación, evitarla, sino que es una amenaza de la que debemos de protegernos. Es todo un sistema que nos adormece. Y cuando se adormece un creyente, cuando se adormece una iglesia, es una iglesia que no le da importancia a la oración, que no le da importancia a la palabra de Dios, que no le da importancia a servir a Dios. Es una iglesia que está ensimismada, sumergida en los deseos, orando por sus necesidades únicamente, perdiendo de vista que hay un mundo que necesita esa salvación. Y por eso algunos nos volvemos tacaños con nuestro dinero. Es mi dinero. Oye, es que la iglesia, no. Yo ni sé para qué se usa en la iglesia. Al menos aquí sí puedes saber en qué. Es muy obvio.
Pero esa mentira nos ha cegado el entendimiento de su verdad, que incluye sus propósitos y su persona. Va a pasar los de la alabanza, ¿verdad? Por eso nos dijo Jesús: si el mundo los odia, Juan 15, el sistema del mundo, si tú eres un creyente en Jesucristo, el sistema del mundo te va a odiar. Te odia. Porque tú representas a quien ganó la victoria en la cruz y en la resurrección. El diablo sabía que Jesús resucitaría. No lo tomó por sorpresa. Las personas influenciadas por el diablo sí fueron sorprendidas, el diablo no. Él sabe que su futuro es el infierno. Y tú representas a aquel que lo venció y que es capaz de llevar a la humanidad a un destino eterno con el Padre. Te va a odiar. Va a diseñar todo para dormirte, para destruirte, para robarte, para matarte si es preciso. Porque tú representas el gran potencial de Dios para la salvación de este mundo, por el Espíritu Santo que mora en ti. El mundo los va a odiar, pero recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, al sistema, este sistema los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte de este sistema. Yo los elegí para que salieran del sistema, por eso ese sistema los odia. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús para combatir, para pelear en este terreno contra el mundo, contra el sistema secularizado que se rebela contra Dios y pretende redefinir el bien y el mal? ¿Qué nos enseñó Jesús? Yo creo firmemente que esa enseñanza la encontramos clara y contundente en el primer sermón del Señor, a lo que llamamos las bienaventuranzas. Mateo dice bienaventurado, Reina Valera, pero NTV dice Dios bendice, extremadamente feliz y pleno. Lo que andas buscando en el mundo, los deseos de la naturaleza pecaminosa, los deseos en tus ojos, la soberbia, el yo lo quiero porque quiero finalmente ser feliz y estar satisfecho. Bueno, esa bendición que tú buscas está escondida en Cristo, y es un cambio de carácter, es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma. Y Jesús lo enseñó. Dios bendice a los que son, ¿cómo dice? Dilo fuerte conmigo, a los que son. Pero el mundo dice no, si eres pobre no vales un centavo. Por eso entran estas corrientes a la iglesia donde decláralo, proclámalo, y que tú eres, y no, tú no eres nadie. Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu, los que se dan cuenta de su necesidad. Yo soy pobre, yo no tengo la capacidad ni la habilidad, por mucha información bíblica, por mucho que yo ore, yo soy pobre. Reconozco mi necesidad de ti, porque reconozco que dentro de mí hay deseos contrarios a tu persona y a tu palabra. Yo soy pobre, porque al medirme con tu grandeza, tu santidad y tu justicia, yo soy muy pobre.
Y el mundo va a despreciar ese sentir. Pero así es que Dios te bendice, porque el reino del cielo te pertenece, no este mundo, no este sistema, el reino del cielo. Dios bendice a los que lloran, porque el pobre llora en su incapacidad por alcanzarlo. Dice, pero si tú lloras por esa pobreza, el cielo te asegura que te consolará. ¿Y este consuelo de qué habla? De los recursos del cielo a tu favor, de sus capacidades en tu vida. Y Dios bendice a los que son humildes. El mundo detesta esto. Lo detesta, porque quiere el orgullo de sus logros, de sus posesiones, la altivez de su autosalvación y religión a un Dios a la medida. Yo puedo. Pero los humildes heredarán. Fíjate que no usa la palabra mundo, usa la palabra tierra. Es muy diferente, porque está hablando de la tierra nueva cuando Cristo venga. Puedes darle un fuerte aplauso a Él. Son 8 bienaventuranzas. Las primeras 4 hablan de una condición interna. Y en esta sección termina: bienaventurados los que tienen hambre y sed. El pobre en espíritu siempre va a llorar, porque no hay manera de enriquecerse. No es su Dios. No tiene el poder creativo como Dios. Sabe que puede como perico estar repitiendo cosas, y eso no va a traer a la existencia lo que no existe. Es simplemente la fe de quien sí puede, en quien sí puede. El pobre siempre va a llorar y va a desarrollar esta condición humilde, y se va a saber reconocer hambriento. Y cuando tienes hambre, cuando la tripa pequeña se está comiendo a la grande, o la grande a la... ¿Cuántos les ha sonado y rugido el estómago? Y que te digan: espérate, ahorita está la comida. No, cuando a mí me dicen eso en la casa, yo entro a la alacena y lo que encuentre. Así es el que tiene hambre y sed. Por eso representa a un creyente que sí ora, que sí sirve, que sí rinde sus finanzas, porque yo tengo hambre y sed. Y el sistema del mundo no me puede saciar. Ya lo probé. Ya lo probé demasiado y encontré desilusión. Y termina con las 4 últimas condiciones. Dios bendice a los compasivos. Ya es condiciones externas. Compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice al que tiene un corazón puro, donde sus motivaciones son no recibir, no hacer deudores a las personas, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y finalmente, Dios bendice a los que son perseguidos por el sistema del mundo. Te va a perseguir. Pero ¿qué es la bendición? El reino del cielo te pertenece. Tú puedes entrar con confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Puedes ponerte de pie, por favor, y prepara los elementos para tomar la Santa Cena.
Cuando ya los tengas listos, di: listo. Ya faltan algunos. Pues como decíamos en la primaria, ¿listos o no? Allá voy. Para tomar la Santa Cena quisiera que recordáramos Colosenses 2:10. Wow, me encanta Colosenses. Lee Colosenses. Habla de las grandezas, de las glorias de Cristo y de cómo dice: ustedes también están. ¿Cómo están? Sistema del mundo, no te necesito. Voy a convivir contigo, pero no me va a gobernar ese sistema. Si tengo que trabajar, si tengo que producir riqueza, si Dios quiere que viva de manera digna y prospere, pero yo entiendo por qué o para qué es esa prosperidad. Yo entiendo para qué yo tengo estas posesiones. Y hay cosas que aunque mis ojos codicien, no me voy a rendir a eso. No es mío, no me pertenece, no es para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy completo mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Quiere decir que al final de esta era de la iglesia, Cristo se va a mostrar de nuevo, como en Génesis, el último día de la creación, el séptimo día, cuando Jesús se manifestó glorioso, que la Biblia dice que Dios descansó. ¿Qué? ¿Por qué descansó? ¿Será que se cansó? No, es que dio lugar la creación a que Cristo se manifestara, que irradiara el sol de justicia. Finalmente, cuando acabe la era de la iglesia, Cristo se va a mostrar de nuevo glorioso sobre todo principado y autoridad. Y ahí yo hoy, en el día de hoy, estoy completo y satisfecho, porque estoy unido no al primer Adán, al postrer Adán, que se llama Cristo.